Maestro Kong fue un reconocido pensador chino, cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo, procedente de una familia noble, arruinada. A lo largo de su vida alternó periodos en los que ejerció como maestro con otros, entre los cuales fue funcionario de un pequeño estado de Lu. Trabajó de carpintero noroeste de China durante la época de fragmentación de poder bajo la dinastía Zhou o periodo de los reinos combatientes. Nació en el pueblo de Zhou, en el estado de Lu, en la actual en la provincia de Shandong, en el seno de una familia de terratenientes nobles, el clan de los Kong. Su padre murió cuando Confucio tenía 3 años y dejó a la familia en la miseria. Confucio, a pesar de ello, recibió una esmerada educación. Siendo un joven, trabajó para la administración del estado de Lu. Su primer trabajo fue en los graneros estatales y posteriormente encargado de un aprisco. Una de las grandes influencias fue Zhang, primer ministro de China, que introdujo el jurídico. También influyó en Confucio el escepticismo de su época en lo concerniente a la religión, pues a causa de haber sufrido muchas guerras se había perdido la fe en los dioses. A los 50 años comenzó sus enseñanzas. Viajaba solo de un lado a otro, instruyendo a los contados discípulos que se reunían en torno a él. Acogía a todo el que se consideraba digno de ser alumno suyo, sin distinción de clases sociales, por lo que también se le considera el fundador de la primera escuela pública. Su fama como hombre de saber y carácter, con gran veneración hacia las ideas y costumbres tradicionales, pronto se propagó a toda China. A partir de la dinastía Han, diversos emperadores se inspiraron en la obra de Confucio para organizar la sociedad china. En los siglos posteriores, sus enseñanzas ejercieron una poderosa influencia en la filosofía y en la historia de China. Durante la segunda mitad de la época en China estuvo regida por la dinastía Zheng. Antes de Confucio, el gobierno sufrió un proceso de degeneración y decadencia, con intrigas y la relegación de costumbres que generalizaron. Confucio lamentaba el desorden característico de aquellos tiempos, así como la ausencia de modelos morales que revertieron tal situación. Por ello llegó a la conclusión de que el único remedio era recuperar y difundir entre la población los preceptos de los sabios de la antigüedad. Por este motivo instruía a sus estudiantes en los clásicos de la literatura china. También subrayó la importancia de la música china, que en aquella época tenía funciones ceremoniales y religiosas. Una popular tradición sobre su vida estable es que a los 50 años se convirtió en magistrado de Zhongdu y un año después fue nombrado para ejercer en Lu un cargo equivalente al de ministro de Justicia. Se cuenta que a los pocos días de ser nombrado mandó ejecutar al príncipe de Lu delante de las puertas de su castillo y ordenó además que su cadáver fuera expuesto durante 3 días. Cuando le preguntaron cómo se atrevía a hacer aquello con uno de los hombres más considerados en Lu, Confucio respondió que aquel hombre, además de ser un indeseable,
poseía algo que le hacía más peligroso. Era tan brillante y tenía facilidad de palabra que sería capaz de arrastrar a otros en sus errores. Dimitió del cargo años más tarde, ya que no estaba de acuerdo con la política del príncipe. La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta en la vida, el buen gobierno, donde el Estado practica caridad, justicia y respeto, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son la bondad, la benevolencia, el amor y el respeto a los mayores y antepasados. Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitan su ejemplo, siguiendo el modelo gobernante súbdito padre-hijo. Una sociedad próspera solo se conseguirá si mantiene estas relaciones en plena armonía. La base de la doctrina confuciana es recuperar a los antiguos sabios de la cultura china e influir en las costumbres del pueblo. Confucio confiaba que un príncipe siguiera sus indicaciones. De este modo, al final de un ciclo de 2 meses, se había logrado en 3 años que el proyecto social se hubiera consumado a la perfección. Se puede resumir la doctrina confuciana en la serie de mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre de gobierno. Amar al pueblo, renovarlo moralmente y procurar los medios necesarios para la vida cotidiana. Por este motivo debe servirse en primer término con soberano el respeto al ángel, que es el primer dominador, cultivar la virtud y tener sin cesar a la perfección. En la vida privada como en la pública, observar siempre el sendero superior del justo medio. Tener en cuenta las 2 clases de inclinación propias del hombre. Unas proceden de la carne y son peligrosas. Las otras pertenecen a la razón y son muy sutiles y fáciles de perder. Practicar los deberes de las 5 relaciones sociales. Y tener por objeto final la paz universal y la armonía general. En el poco legado que dejó escrito, dejó las Analectas, una colección de conversaciones con sus discípulos. Se puede observar que basaba toda su filosofía moral en una enseñanza central, el Ren, que es la virtud de la humanidad, y a su vez basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Estos valores son imprescindibles en las relaciones humanas. También se atribuyen a Confucio los 5 clásicos que aparecieron con posterioridad a la muerte del maestro. Tras él, su obra y su vida se convirtieron en objeto de culto y generaron un paradigma en torno a sus enseñanzas, las cuales alcanzaron nuestros días. La familia de Confucio es la más extensa y antigua de todo el mundo, con más de 2 millones de descendientes registrados hasta la fecha. Su árbol genealógico completo incluye ramas alternas y descendientes femeninos. Abarca hasta 83 generaciones.